Hola, 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 ¿cómo están todos detrás de esas pantallotas? Mi nombre es Alioska y te doy la bienvenida a este canal. Si eres nuevo o nueva, muchas gracias por haber llegado hasta este video y te invito a que te suscribas. Lo único que tienes que hacer es ir aquí abajito donde suscribirse, dale un clic y activa esa campanita para que si tú seas una de las primeras personas en ver un contenido cuando ya está aquí listo en el canal a todos ustedes con mucho cariño. Si tú ya formas parte de esta gran comunidad, muchísimas gracias de verdad, de antemano, de corazón te lo digo. Gracias a cada uno de ustedes es que este canal se mantiene en pie y sigue creciendo con la bendición de Dios. Así que vamos a comenzar con el mambo del día de hoy, que de verdad este video va a ser muy rápido. Lo voy a tratar de cortar lo más que pueda porque ya saben ustedes, yo hablo de más, pero siempre es con el propósito de ayudar a cada uno de ustedes. Así que pues vamos a comenzar ya. Ok, pues mis chicos, como ya lo habrán podido leer aquí en el título del video, el día de hoy voy a estar dándote esos pequeños tips, consejos. No van a ser muchos, van a ser algunos de los que yo he estado haciendo, implementando día a día para realmente mantener saludable o lo más saludable que yo he podido mi cabello, ya que entendamos que tener el cabello pintado, decolorado, rubio no es tan fácil como se ve. El cabello realmente necesita ese extra cuidado que tú le proporciones día a día o cada cuánto tú te lavas el cabello o cómo tú te lo cuides, ¿no? En el transcurso de tu semana o cuáles sean tus maneras como cuidar el cabello en general. Así que pues voy a comenzar con el primer tip que yo pienso que es uno de los más importantes que podemos estar fallando día a día, y yo creo que el primero sería ten mucho cuidado con la temperatura de agua que tú te laves tu cabello. Ese creo que es uno de los más principales al momento de que podemos dañar nuestro cabello. Yo pienso que teniendo nuestro cabello natural y echándole agua caliente, de igual manera se maltrata, se daña, se quema. Ahora ustedes imagínense echándole agua caliente al pelo que está tratado, que está bleachado, está delicado. El agua caliente es mi mejor amiga, mi mejor aliado. O sea, yo no puedo bañarme con agua, no puedo. O sea, si esté 100 grados o más de 100 grados afuera, no puedo. Entonces eso era algo muy, digamos, trabajoso para mí, porque yo decía, ay no, qué flojera estar cambiando la temperatura de agua. Ay no, yo solamente quiero bañarme con agua caliente y punto. No, la recomendación que yo les puedo decir es que hay veces, no les voy a decir siempre, pero hay veces que yo simplemente lo que hago es que me lavo el cabello con agua fría afuera, o sea, en el caño. Ahí es que yo procedo y me lavo el cabello con agua fría. Pero hay veces que pues uno realmente no tiene el tiempo o no tiene, digamos, esa comodidad. Lo único que yo te recomendaría es que trates de que el momento que tú te estés lavando tu cabello sea agua tampoco fría, no, o sea, pero tampoco que tú sientas ese calor, porque si tú lo sientes en tus manos, siempre si tú lo sientes en esta parte de la palma de la mano caliente, en la temperatura del cabello está el doble. Tengan mucho cuidado con lo que es la temperatura del agua. Así que vamos con el siguiente tip, que sería el número 2. Este sería usar, por favor, champús que sean para cabello rubio. Este es algo que también yo fallaba mucho al principio, porque yo pensaba que con cualquier champú convencional, cualquier champú que normalmente me hacía bien teniendo el cabello natural o teniendo el cabello pintado, pero en un color, digamos, marrón o negro, iba a ser el mismo que podía utilizar para el cabello rubio, y ese es un no. Lo que yo te podría aconsejar es también que cuando tú encuentres algún champú para cabello rubio que te haga bien a tu cabello, quédate con ese champú. No estés cambiando de manera seguida, porque acuérdate que cada champú tiene diferente ingrediente, tiene diferente manera de ser procesado. Entonces sí, eso es lo que te pido, que cuando tú vayas a buscar un champú, ya no sea el champú que normalmente utilizabas antes cuando tenías el cabello no tratado, porque es algo muy importante. Y una vez que encuentres el champú para tu tipo de cabello, también que sea para cabello rubio, obviamente. De esa manera vas a ver el gran cambio que va a hacer tu cabello. Y ahora vamos con el tip número 3. Ya que estamos hablando de champú, quiero decirte algo sumamente importante, que va a ser los acondicionadores y tratamientos hidratantes para tu cabello. Ya lo he recalcado muchas veces, por el proceso que pasa el cabello decolorado, que es rubio, necesita mucho la hidratación, la humectación. Estoy utilizando champús y acondicionadores de la misma línea. Yo pienso que eso me ha ayudado mucho a mantener mi cabello saludable, que siga con vida, hidratado, y no, a pesar de todas las cosas que ha pasado,
Siento que necesita mucho más, pero estoy en el proceso y vamos a ir poco a poco evolucionando con eso. En la parte de atrás, en los ingredientes y obviamente para qué tipos de cabello es. Veas que son para cabellos resecos, para cabellos que han pasado por procesos químicos. Y asegúrate que los tratamientos, esas mascarillas que te dejas en tu cabello, asegúrate que sea en cada lavada. Yo sé que en muchas ocasiones he dicho que los tratamientos no se utilizan todas las veces que son las lavadas, simplemente que lo utilices tantos días por semana o tantos días por mes. Pero cuando tú tienes el cabello así de tratado, yo recomiendo de verdad que las mascarillas la utilices cada vez que te laves el cabello. Así que vamos con el siguiente. Este tip es sumamente importante, lo cual yo lo he recalcado a lo largo de mis videos en YouTube, lo cual es que te recomiendo al 100% que nunca dejes de usar las mascarillas naturales para tu cabello. Yo sé que las mascarillas que venden en las tiendas, en las farmacias, tienden a tener mucho de lo que tu cabello realmente necesita, ya que lo dice, ¿no? Para cabello tal, con necesidad tal, cuáles son los ingredientes y todo. Pero no hay nada como lo natural. Yo siempre lo he dicho, no hay nada como una sábila, no hay nada como un aceite directo en tu cabello, no hay nada como una palta, como un aguacate o romero, digamos. Entonces hay muchas cosas, muchas frutas, muchas verduras que nosotros podemos utilizar en nuestro cabello, y puede ser cualquiera de tu preferencia. No tiene que ser ni siquiera uno de los tratamientos naturales que yo te he dado en mi canal. No, puede ser algo que tú hayas tratado y te ha funcionado y tu cabello está reaccionando bien a eso. Puedes utilizarlo, pero sé constante. Si a tu cabello le gusta algo, dáselo. Y así tú uses el mejor champú, el más caro, el que más publicidad tiene, el que más a las famosas y famosos le ha hecho efecto. Ok, puede funcionar contigo, perfecto, lo encontraste, pero nunca dejes de usar productos naturales. Y aquí va el último tip que te quiero dar, que también no es menos importante, yo pienso que es uno de los más importantes también, y es el siguiente. Yo quiero decirte que yo no me tiño mi cabello aquí en casa, yo voy donde mi estilista, ella es la que me ha estado haciendo todo el proceso del cambio negro, porque negro sí me lo pintaba en casa, pero ella fue que me hizo el cambio de negro a rubio. Ya tengo videos de eso también, los invito a que pasen a verlo. Entonces, si ustedes se hacen el color rubio en su casa, lo que yo les recomiendo al 100%, chicas y chicos, es que no cambien de marca de tinta cada rato. Yo sé que siempre salen productos nuevos, productos innovadores, que esto funciona, que esto es lo último en tendencias, pero a ver, si tú ya has estado usando un producto por A o B razón y te ha funcionado por un periodo de tiempo, años, meses, no estés cambiando, porque cada producto, cada marca tiene sus propios componentes, sus propios químicos, y eso tu cabello, créeme que lo siente. Ay, ese producto me costó la caja $30. No significa que va a ser una maravilla con tu cabello. De repente un tinte en cajita que tú lo comprabas a $5, a $10, a $15 máximo, te hacen mejor trabajo con ese. ¿Por qué? Porque tu pelo reacciona bien a esos componentes, a esos químicos. Ya sabes. Mi consejo con esto es que no cambien de productos, de tintes, si es que se lo pintan en su casa, si es que se lo hacen con su estilista. Obviamente ella siempre va a usar, él o ella va a usar sus propios productos, ya sabe cómo es tu cabello, probablemente use los mismos, como le digo, los mismos productos, entonces no va a haber ningún problema, pero obviamente siempre y cuando vas recalcando, ¿verdad? Que ese producto, como me ha ido bien, me ha caído perfecto, me gusta, me encanta, entonces obviamente van a seguir por la misma línea. Y hablando de estilistas, tampoco estés cambiando de estilista a cada rato. Yo, en lo personal, hace muchos años atrás tuve una muy mala experiencia con mi cabello con una estilista que fui. Traté de llegar a un color que más o menos es como el que tengo y no pudo llegar y mi cabello se partió. Cuando son ocasiones así, obviamente tienes que cambiar de estilista. Pero cuando tú encuentras a un estilista como la que yo encontré ahora y me encanta, encontró la manera de trabajar mi cabello, pero a la vez no llevándolo al extremo. Entonces yo lo que te recomiendo es que una vez que tú encuentres a una estilista que te haga bien el trabajo, quédate ahí, porque recuerden, así como los tintes tienen sus componentes diferentes, las estilistas también, o los estilistas tienen también sus maneras de trabajar sus productos, así sea marcas, no importa realmente los precios, porque a veces se sabe que precios muy
muy caros no hacen nada y precios baratos hacen mucho, pero o sea, todo va a depender de las cosas que ellos usen, de la experiencia que tengan, todo va a valer. Es un conjunto de cosas. Así que pues nada, mis chicos, fueron unos tips, ¿no? Que yo les quería dar, que más o menos he visto a lo largo de estos meses que ya he tenido mi cabello así, pintado de nuevo al rubio. Entonces quería compartírselo con ustedes para que si ustedes estén pasando por este color también, tengan algunos tips, lo tengan en mente. Si ustedes tienen más consejos, me lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. De esa manera yo los estaré leyendo y también obviamente, ¿por qué no? Los puedo tratar. Así que pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy, muchachas y muchachos. Nos veremos en un próximo día, muy próximamente. Ya saben, si les gusta el video, no olviden regalarme un like. Si no se han suscrito, suscríbanse. No les cuesta nada y es gratis. Abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bye bye.